dieron su vida por amor a Jesús. Nos han heredado confianza, entrega y amor. Ejemplo de virtud, valientes caballeros, dispuestos a darlo todo por amor. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión. Amaron al extremo, su vida ofrendaron, la sangre derramada, frutos dio. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. A Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza. Dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Que dieron su vida por amor a Jesús. Hermanitos, tengan todos un cordial saludo en el amor de Jesús y de María y sean bienvenidos a este hermosísimo espacio del Santo del Día. Hoy, con la alegría de las mártires perpetua y felicidad, queremos reflexionar sobre lo que es la verdadera fidelidad a Dios y cómo el Señor reviste de fortaleza y de valor a quienes se mantienen firmes y dan ese sí contundente. Por eso que hoy estas enseñanzas nos enriquezcan en la vida y que estas reflexiones que vamos a hacer de estas santas mártires nos ayuden también para que nosotros podamos abrazar la fe con todo el alma y el corazón y podamos mantenernos firmes y dar testimonio de esa presencia de Cristo en medio de nosotros, so pena de la muerte.
bienvenidos mis hermanos, también de comunidad con los que comparto este hermoso espacio de oración. Para ellos también mi abrazo fraterno en Cristo Jesús. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración de los santos y santos del Señor. Con estas santas del día de hoy, felicidad y perpetua. Interesante el nombre de estas mártires del Señor. Qué maravilla orar este espacio con Samir y Jackie. Qué maravilla estar en unidad, en conversión, en la necesidad de ser personas que entienden estos mensajes de conversión para llegar a esa santidad. Que este alimento espiritual del día de hoy sea enriquecimiento, sea plenamente en la necesidad de orar por todas nuestras voluntades de conversión. Sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios de la emisora de Sánate Tú. Mis hermanos, qué alegría compartir nuevamente con cada uno de ustedes en este día maravilloso donde en la Iglesia Católica conmemoramos el martirio de Santas Perpetua y Felicidad. Dios les bendiga, los saludamos, queremos invitarlos para que desde este mismo momento dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser para escuchar la vida de estas santas que sin lugar a dudas nos van a animar tanto allí con su testimonio, allí con su firmeza, con su amor a nuestro Señor a través de la Iglesia. Bienvenidos. Y en este momento, queridos hermanos, los invito a que cerremos nuestros ojitos, a que nos abandonemos a la presencia maravillosa del Paráclito de Dios, la promesa del Padre, el abogado, el defensor. Pidamos esa presencia del Espíritu Santo de Dios, como lo hicieron los apóstoles y la Santísima Virgen María en la noche de Pentecostés, para que fluya, para que unja, para que bendiga hoy nuestras vidas, para que tome nuestro estado de ánimo, para que tome nuestras circunstancias y pruebas y sepamos tener valor y firmeza en medio de las tribulaciones, en medio de nuestras necesidades, así a ejemplo de estas santas Perpetua y Felicidad que dieron la vida por amor a Cristo. Danos, Señor, ese valor, danos esa firmeza, esa fortaleza en medio de la enfermedad, en medio del desempleo, en medio del agobio, en medio de la circunstancia sentimental, económica, en medio de la tribulación. Fluye, Espíritu Santo, ven a dirigirnos, ven a guiarnos, ven a ungirnos, ven a santificarnos, ven a liberarnos, ven a obrar en nosotros para que nosotros tengamos la templanza y podamos dar ese testimonio de que amamos a Cristo, de que preferimos por encima de todo ser cristianos, ser testigos de ese amor. Enamóranos hoy, enamóranos y conquístanos, Espíritu Santo de Dios, para que sepamos tener valor en el camino de la fe y no desmayar ante las adversidades, ante las circunstancias y las pruebas. Por eso fluye en este instante, deleítate y gózate en nosotros, envía esas olas de misericordia, de amor, de ternura y de dulzura, esa lluvia de bendiciones para que tengamos siempre ese aliento de vida, esa manifestación de tu gracia, ese soplo divino, ese viento huracanado que irrumpa en nuestras vidas y nos permita hoy gozarnos de todo corazón de este momento maravilloso del Santo del Día. A ti, Espíritu Santo de Dios, es todo el honor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Santas Felicidad y Perpetua, mártires, año 203. Estas dos santas murieron martirizadas en Cartago, África, el 7 de marzo del año 203. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niño de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión, por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua, era también muy joven y en la prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar bien. La acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas.
y su catequista, el diácono Sáturo, que las había instruido en la religión y las había preparado para el bautismo, a Sáturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho para los oyentes. Esos documentos narran lo siguiente: en el año 202 el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera, junto con su esclava Felicidad y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Dice Perpetua en su diario: nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia, y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedía a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente, al día siguiente llegaron 2 diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante y oscura que la anterior. Y fueron llevados a una sala donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaban tan apretujados e incómodos. Le permitieron que le llevaran al niño a Perpetua, el cual se estaba secando de pena y acabamiento. Ella se dice en su diario: desde que tuve a mi pequeñín junto a mí y aquello que no me parecía una cárcel sino un palacio, y me sentía llena de alegría, y el niño también recobró su alegría y su vigor. Las tías y la abuelita se encargaron después de su crianza y de su educación. El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores. La noche anterior Perpetua tuvo una misión en la cual le fue dicho que tendrían que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolorosa pendiente estaba un paraíso eterno que les esperaba. Ella narró a sus compañeros la visión que había tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin. Primero pasaron los esclavos y el diácono. Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que se pasara a la religión pagana y que así salvaría su vida. Le recordaba que ella era una mujer muy joven y de familia muy rica. Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Cristo Jesús. Entonces llegó su padre, el único de la familia que no era cristiano, y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana, que aceptara la religión del emperador, que lo hiciera por amor a su padre y a su hijito. Ella se conmovía intensamente, pero terminó diciéndole: «Padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay ahí enfrente?» «Una bandeja», respondió él. «Pues bien, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo que soy cristiana no me puedo llamar pagana, ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre». Y añade el diario escrito por Perpetua: «Mi padre era el único de mi familia que no se alegraba porque nosotros íbamos a ser mártires por Cristo». El juez decretó que a los 3 hombres serían llevados al circo y allí delante de la muchedumbre serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del emperador, que las 2 mujeres serían echadas amarradas ante una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente, que Felicidad iba a ser madre y la ley prohibía matar a la que ya iba a dar a luz, y ella sí deseaba ser martirizada por amor a Cristo. Entonces los cristianos oraron con fe y Felicidad dio a luz una linda niña, la cual le fue confiada a cristianas fervorosas, y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba diciéndole: «Ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará?». Ella le respondió: «Ahora soy débil, porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza». A los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida,
Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística. 2 santos diáconos les llevaron la comunión y después de orar y de animarse unos a otros se abrazaron y se despidieron con el beso de la paz. Todos estaban a cual de animosos, alegremente dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo. A los esclavos los echaron a las fieras que los destrozaron y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra religión. Antes de llevarlos a la plaza, los soldados querían que los hombres entraran vestidos de sacerdotes de los falsos dioses y las mujeres vestidas de sacerdotisas de las diosas de los paganos. Pero Perpetua se opuso fuertemente y ninguno quiso colocarse vestidos de religiones falsas. El diácono Sáturo había logrado convertir al cristianismo a uno de los carceleros, llamado Pudente, y le dijo: «Para que veas que Cristo sí es Dios, te anuncio que a mí me echarán a un oso feroz, y esa fiera no me hará ningún daño». Y así sucedió. Lo amarraron y lo acercaron a la jaula de un oso muy agresivo. El feroz animal no le quiso hacer ningún daño, y en cambio sí le dio un tremendo mordisco al domador que trataba de hacer que se lanzara contra el santo diácono. Entonces soltaron a un leopardo, y este de una dentellada destrozó a Sáturo. Cuando el diácono estaba moribundo, untó con su sangre un anillo y lo colocó en el dedo de Pudente, y éste aceptó definitivamente volverse cristiano. A Perpetua y Felicidad las envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza, y soltaron una vaca bravísima, la cual las corneó sin misericordia. Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de manera que no diera escándalo a nadie por parecer poco cubierta, y se arreglaba también los cabellos para no aparecer despeinada como una llorona pagana. La gente, emocionada al ver la valentía de estas 2 jóvenes madres, pidió que la sacaran por la puerta por donde llevaban a los gladiadores victoriosos. Perpetua, como volviendo desde un éxtasis, preguntó: «¿Y dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear?». Pero luego ese pueblo cruel pidió que las volvieran a traer y que les cortaran la cabeza allí delante de todos. Al saber esta noticia, las 2 jóvenes valientes se abrazaron emocionadas y volvieron a la plaza. A Felicidad le cortaron la cabeza de un machetazo, pero el verdugo que tenía que matar a Perpetua estaba muy nervioso y equivocó el golpe. Ella dio un grito de dolor, pero extendió bien su cabeza sobre el cepo y le indicó al verdugo con la mano el sitio preciso de su cuello donde debía darle el machetazo. Así esta mujer valerosa hasta el último momento demostró que si moría mártir era por su propia voluntad y con toda generosidad. Estas 2 mujeres, la única rica e instruida y la otra humilde y sencilla sirvienta, jóvenes esposas y madres, que en la flor de la vida prefirieron renunciar a los goces de un hogar con tal de permanecer fieles a la religión de Jesucristo, que nos enseñarán a nosotros. Ellas sacrificaron un medio siglo que les podía quedar de vida en esta tierra y llevan más de 17 siglos gozando en el paraíso eterno. ¿Qué renuncias nos cuesta nuestra religión? ¿En verdad ser amigos de Cristo nos cuesta alguna renuncia? Cristo sabe pagar muy bien lo que hacemos y renunciamos por Él. Hermosísimo testimonio de Santas Perpetua y Santa Felicidad. Qué alegría hoy compartir la vida de estas 2 jóvenes. Lo primero que podemos destacar de tantos aspectos maravillosos de esta vida es cómo estamos hablando de 2 jóvenes mártires. Mártires. Generalmente uno puede pensar el mártir es aquel que ya ha vivido lo suficiente, que de pronto ya tiene una madurez por los años y una experiencia y bueno, ha sido llamado por el Señor para ofrendar su vida. Pero estamos hablando justamente de la valentía de los jóvenes. 2 jóvenes valientes, 2 jóvenes guerreras, 2 jóvenes amorosas de nuestro Señor Jesucristo, con un encuentro personal con Él, que lo colocan por encima de sus vidas en el primer lugar. Me llama muchísimo la atención, muchísimo, cómo estos jóvenes son mamás también. Ya tenemos otra característica: primero jóvenes, segundo mamás con sus bebés pequeñitos, hasta recién nacida, esa bebecita que nace allí en cautiverio, mientras ellas están en la cárcel, ¿cierto? Y cómo ese amor es tan grande por esos hijitos
ya cuando uno es mamita que los ama tanto, 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 y cómo el amor del Señor es mucho más grande que ese amor a esos hijos. Y ellas se desprenden de esos hijitos sabiendo que estos hijos quedan en las manos del Señor. Y efectivamente escuchábamos cómo estos cristianos, cómo estas personas conocedoras del Señor sacan adelante a estos niños, a esta niña y a este niño principalmente en la fe, que es lo verdaderamente importante. No solamente es criarlos, sino sembrar esa semillita también y llevar ese amor de Dios a estos niños que empiezan a crecer sabiendo que sus mamitas son santas y que ya están en la presencia del Señor y que han entregado su vida por una causa maravillosa, y es el ser cristiano, el ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me llama mucho la atención ese desprendimiento, sabiendo que este niño recobra la alegría cuando vuelve a ver a su mamita, y sin embargo Dios les permite otra prueba, y es separarse ya definitivamente para que esta mamita sea martirizada. Es realmente impactante, toca nuestro corazón este testimonio de estas santas, como ellas están con su mirada en el cielo solamente pidiéndole a nuestro Señor que les dé valor para ser mártires, que no se vayan a arrepentir en un último lugar, en un último momento, como este papá va y quiere como persuadirla que ya no siga en ese caminar, pero ella está firme. Y eso es lo que necesitamos vivir cada uno de nosotros, la firmeza en Cristo. ¿Qué es lo que hace tambalear nuestra fe? ¿Qué es lo que hace de pronto que desistamos de la oración? ¿Qué es lo que nos está llevando a llevar una vida tal vez en tibieza? ¿Qué es lo que nos desanima de pronto de servir a Cristo? Porque hoy pudieran Santas Perpetua y Felicidad tener muchas razones, muchos motivos, y uno de gran peso es decir, tengo a mi bebé chiquitico, ¿cierto? ¿Cómo voy a entregar mi vida? Y nosotros tal vez las excusas, entre comillas, que tenemos, pues son pequeñitas, son insignificantes, son cosas mundanas. Entonces podamos hoy, a través de estas santas, reconocer esa grandeza de Dios, reconocer cuánto nos hace falta tener esa firmeza, esa sabiduría con la que estas mujeres hablan, lo que escriben, cómo lo van ofreciendo todo por amor al Señor, cómo hasta el último momento ellas lo que más anhelan es entregar su vida al Señor, es entregar y derramar esa sangre por amor a nuestro Señor Jesucristo. También me llama la atención cómo hay una comunidad naciente de hermanos que viven la fraternidad, que viven el amor, que viven el animarse los unos a los otros, cómo se animan en la fe, cómo se fortalecen, cómo están orando, cómo finalizan haciendo una misa, cuando de pronto pudieran haber hecho un banquete mundano, ¿verdad? Y ellos están pensando y están viviendo y respirando solamente a Cristo. Y sus vidas finalizan en este banquete de la Eucaristía, con una comunidad, con unos hermanos en un mismo sentir, en unanimidad de amar al Señor, de seguirlo, de servirlo, de alcanzar la santidad. Que nosotros también podamos vivir esa fraternidad con los hermanos, animándolos a seguir cada día más al Señor. Tal vez nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido desanimados, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido desfallecer, nos hemos sentido que de pronto ya no podemos seguir adelante, y hemos encontrado una comunidad y hemos encontrado unos hermanos que han orado por nosotros, que han ofrecido la Eucaristía, que nos han hablado, que nos han expresado de pronto el querer del Señor, el sentir del Señor, cuál puede ser la voluntad del Señor. Muchos hermanos nos han ayudado a discernir en momentos en los que hemos podido tomar decisiones, en los que hemos tenido que de pronto enfrentarnos ante situaciones difíciles, y hemos contado con unos hermanos que Dios ha utilizado, a través de los cuales Él ha traído la claridad a nuestra vida de la decisión que debemos tomar, de lo que tenemos que hacer. A través de esos hermanos el Señor nos ha dado como la seguridad de seguir adelante, y nos hemos afianzado unos a otros. Que siempre podamos ser esa luz para los demás, que cuando el hermano está débil, que cuando el hermano está cansado, que cuando está agotado, podamos ser ese aporte de ese hermano. No seamos los que lo terminemos de hundir, sino más bien los que lo saquemos de allí del fondo, desde donde está, siendo esa luz, siendo de esas palabras de bendición, con nuestra oración, con nuestro propio testimonio, hermanitos.
Por eso demos gracias a Dios por la vida de estas santas que recordamos, jóvenes, mamás, pertenecientes a la iglesia, amando a nuestro Señor con ese único deseo de alcanzar la santidad. Que nosotros también podamos despojarnos de todos los ídolos que podamos tener en nuestra vida y que están antes del Señor, porque ellas no hicieron un ídolo ni de sus hijos, ni de su familia, ni de la misma comunidad, ni de ellas mismas, ni del dinero que pudieran haber tenido, sino más bien el único que movía sus vidas era nuestro Señor Jesucristo. Que podamos nosotros vivirlo de la misma manera, amando con todo el 100% de nuestro corazón al Dios que ha dado su vida por nosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado esta hermosísima biografía. Es impactante la experiencia que tuvieron que pasar estos hermanos cristianos, especialmente Perpetua y Felicidad, a quienes hoy la liturgia nos presenta como estas santas que son mártires y que son justamente las representantes del martirio y que nos dan una enseñanza grande de lo que es la fidelidad al Señor. Por eso podemos nosotros cuestionar y mirar qué está pasando en la fe de nosotros en estos tiempos. Quizás no tenemos unas persecuciones tan radicales y fuertes de violencia como las viven o las vivieron estas hermanitas, pero sí tenemos persecuciones también, por supuesto, no dejan de haberlas, siempre las habrán. Pero es ahí donde necesitamos ser perseverantes. Y esa es una de las virtudes más hermosas que hoy nos regalan estas mujeres. Fueron perseverantes, aún en medio de renunciar a sus propias familias, de renunciar a sus esposos, de renunciar principalmente a sus hijos. ¿Qué estamos dispuestos hoy nosotros a hacer por nuestro Señor Jesucristo, a ejemplo de estas santas mártires? ¿Qué estamos dispuestos? Quizás pensamos que nosotros como cristianos hemos hecho muchísimo. No hemos hecho quizás absolutamente nada. El Señor lo hace todo, pero el mismo Señor nos va llevando de su mano para que caminemos a la luz de la fe. Hay persecuciones, por supuesto, señalamientos, burlas, todo, pero por amor al Señor necesitamos también de la fortaleza, que es la otra virtud maravillosa que tienen Perpetua y Felicidad. Fueron valientes, no desmayaron ante las adversidades de estar en una cárcel, de estar en un confinamiento tan fuerte y debajo del suelo, abajo en un sótano. Estaban allá sin sol, estaban allá encerradas con una calor fuerte. Nosotros muchas veces tenemos algunos momentos de frío en nuestras casas, nos abrigamos, tenemos algunos momentos de calor, nos quitamos el saco, la chaqueta, pero estas mujeres estaban allá en confinamiento y bajo ese terreno y con mucha calor. Y allí el Señor las acompaña con signos, señales y milagros. Vemos la valentía que han tenido estas mujeres y vemos que aún a pesar de las lágrimas de ese papá, de las presencias de sus mismos hijos, supieron hacer lo que el Señor nos pide, porque recordamos San Marcos 8:34 que nos dice el Señor: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso hicieron Perpetua y Felicidad. Se negaron a sí mismas, se anonadaron a ellas mismas, aún a costa de sus mismos niños, de sus mismos seres queridos, porque claro, el emperador sabía dónde les dolía, dónde iba a ser más fuerte, y sin embargo, ellas supieron con amor, con decisión, con firmeza, entregar sus vidas. Hoy es realmente esplendorosa esta hermosísima biografía de estas mujeres. Estamos hablando del siglo III. Allí, en ese siglo III, iniciando ese siglo III, viene esta manifestación del amor de Dios, porque se estaba desarrollando y se estaba extendiendo el cristianismo a tal punto que estaba tomando muchísima fuerza. Y claro, el enemigo se da cuenta y de una vez quiere ¿qué? Frenar la expansión, frenar el crecimiento. Y vemos cómo ellas se mantienen de verdad muy firmes y prefieren, so pena de la muerte, no adorar a sus dioses falsos. Hoy es un llamado de atención para nosotros, porque a veces llevamos una vida en dualidad, porque a veces podemos ir a misa, pero también estamos creyendo en otras cosas.
Y eso es ser infiel al Señor. Eso es engañar al Señor o pretender engañarlo. Y el Señor no quiere que nosotros actuemos en esa dualidad, en esa dicotomía. O somos de Cristo o no lo somos. O estamos con Él o no estamos con Él. Él bien lo dice, el que no está conmigo se desparrama. O también nos va a decir allí en el Apocalipsis 3:20, prefiero que seas frío o caliente y no que seas tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Cómo está nuestra vida de fe? ¿Como la de perpetua y la de felicidad? ¿O estamos tibios? ¿Estamos mediocremente? Llevamos un cristianismo light, un cristianismo relajado, un cristianismo muy mediocre, muy a medio pelo. Y hoy necesitamos verdaderamente reflexionar sobre esa vida de fe, sobre esa experiencia de nuestra conversión, de nuestro cambio, de nuestra transformación, de nuestra negación a nosotros mismos y de tomar nuestra cruz y seguir al Señor. No podemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos siempre en esa condición de valor. Vemos cómo son embestidas por esa vaca y vemos también cómo son decapitadas y vemos todo ese valor que tuvieron ellas para morir dignamente, no arrastradas, no ahí como las pobrecitas, no, murieron con dignidad, murieron con todo la bendición y la gracia del Señor, porque les acompañó el Señor y les dio ese valor de entregar sus vidas, tanto a perpetua como a felicidad. Lo más impactante es toda esa experiencia de desprenderse de sus propios hijitos que eran de brazos, que eran bebés, que lo acababa de tener felicidad y perpetua lo tenía de meses. Y desprenderse de ese hijo, pues no fue fácil. Fíjese que ella misma lo pudo tener un tiempito en la cárcel porque se estaba muriendo de pena moral ese niño. Y lo pudo amamantar y lo pudo cuidar un tiempito. Y ya después ella misma, pues al mantenerse fiel al Señor, pues es sometida a la pena de muerte. Pidámosle al Señor que nosotros sepamos también dar fiel testimonio del amor a Dios, del amor al prójimo, del servicio a los hermanos, de pensar en un bienestar común, pero ante todo de nunca bajar la guardia, de nunca apostatar, de nunca doblegarnos ante las propuestas seductoras del maligno para quizás también salvaguardar nuestra propia vida. Pero sabemos que el mismo Señor nos ha dicho que quien pierde su vida por Él, la encontrará. Y nosotros debemos imitar a perpetua y a felicidad, encontrando esa verdadera vida, que es entregándonos en amor y por amor a Dios. Así que ánimo, adelante, y que aprendamos de estas mujeres valientes a también tener un cristianismo con valor, con firmeza, con fortaleza, con muchísima templanza, para mantenernos siempre siendo esa sal y luz del mundo, siendo ese fermento para construir ese reino de Dios y esa nueva sociedad que el mundo está esperando. Que así sea. Qué maravilla la historia de estas santas del Señor que nos han entregado santas, felicidad y perpetua. Es que los nombres son curiosos, me parece interesante lo que nos dice esta voluntad de servirse. Yo creo que esa luz perpetua, que es lo que más recuerdo con esta mujer mártir. Miren cómo se alegran por ser martirizadas por amor a Cristo. Y esa es la voluntad que Dios quiere, morir por amor a Él. Nos falta mucho, hermanos. Miren, ellas tienen como esa devoción que nos falta todavía. Incluso en el siglo III, pleno siglo III, evidentemente, vemos cómo estas mártires dan esa voluntad de congregarse en oración. El inicio de un siglo que en verdad da una luz, amor a Cristo, esa fortaleza. Miren lo que nos dice. Ella es la débil, pues cuando tenía los dolores del parto, felicidad, precisamente. Es mi pobre naturaleza. ¿Qué se refiere con su pobre naturaleza? Recordemos un poco lo que veíamos con la santa de ayer, Santa María de la Providencia. Y la providencia viene en conjunto con la divinidad.
que es la esencia o naturaleza de Dios. Esa divinidad de la naturaleza de Dios, precisamente, y espero que el Espíritu Santo en este momento que me está iluminando para dar esta reflexión de la historia de esta santa, me esté encomendando a esa divinidad. La naturaleza de Dios es esa divinidad y nosotros no tenemos ese carácter divino porque nosotros no somos dioses, tal cual como los falsos dioses del emperador que pueden ser simples seres humanos. ¿Cómo llegaron? O sea, es que la cuestión es cómo llegaron esos falsos dioses a comunicarse como la verdadera fe. Esos falsos dioses de alguna forma, y es la pregunta que se hace constantemente nuestra necesidad. ¿Cómo son esos falsos dioses creados por el ser humano? Ahí, ellos, los que no ven con los ojos de Cristo, ven a cualquiera como un dios, porque no conocen la verdad. Entonces, quieren envolver ese carácter divino en una naturaleza que sea superior a ellos. Esa es la inquietud del hombre. Siempre lo ha sido hasta, pues claro, llegaron los existencialistas y rompieron con ese pensamiento tradicional. Pero siempre el ser humano ha como intentado darse una explicación de su vida. Y miren, pobre naturaleza. No hay divinidad. Esa es la pobre naturaleza y es lo que nosotros somos. No somos dioses, no somos seres divinos. Y eso es lo que quiero que reflexionemos el día de hoy. Mis hermanos podrán decir la cena despedida, la cena eucarística, la conversión. Yo quiero enfocarme en esa naturaleza. A veces nos exaltamos tanto con esa naturalidad con la que nos expresamos. Incluso las ciencias naturales tomaron ese concepto de naturaleza, pero la teología también habla de naturaleza y es la que nosotros somos. Sufre porque nosotros sufrimos constantemente. Y no por ser Dios, tener una naturaleza divina, la divina providencia del Señor, no significa que Él tampoco sufre. Él está sufriendo también porque Él te ama. Pero como tú sufres en tu pobre naturaleza por no cumplir tus caprichos materiales, digámosle caprichos como debe serse, porque como dice esta santa, esa compañía de la gracia de Dios. ¿Y qué es esa gracia que tanto nos preguntamos a veces? Y la hemos escuchado en varias reflexiones, en varias homilías o sermones o en cualquier cuestión de fe del Padre. Es ese conjunto de cualidades por las cuales las personas dan esa necesidad de armonía, de elegancia, de ser agradables. Esa gracia de Dios, ese agrado de Dios por nosotros, ese sufrimiento solo lo puede condicionar la gloria de Dios, esa fortaleza que da Dios. Sufren unos momenticos. Miren, sufrió unos pocos espacios de su vida y de su corta vida, evidentemente, porque murieron a mi edad, a los 22 años, precisamente. Es curioso lo que nos está diciendo esta vida y la fe en Cristo. ¿Quién te va a llenar de fortaleza? La gracia de Dios. Esa es la fortaleza para que tu pobre naturaleza, como nos dice la reflexión, y ese pequeño espacio de la gran reflexión que es el día de hoy, es lo que podemos dar en esa voluntad. Siempre ser mártires por Cristo. Y elementalmente la otra parte, cuando el padre de Perpetua le dice, no sigas a ese tal Cristo, sigue a mi Dios pagano. ¿Qué es eso? Una bandeja. Eso no deja de ser llamado bandeja. Esto no deja de ser llamada la verdad. Él no deja de llamarse Jesús. Él no deja de llamarse Padre. Ese no deja de llamarse Espíritu Santo. Ella no se deja de llamar la Virgen María. El nombre de las cosas está hasta el fin.
pero siempre se va a nombrar de la misma manera. Si cambia el idioma, sea cual sea el lenguaje que es la invención del ser humano para comunicarse, eso siempre se seguirá llamando así. Eso y ellos, porque también son personas, lo que me refiero. Eso es lo que tenemos que entender. Si el pecado no se va a dejar de llamar pecado ni paganismo. Eso no se deja de llamar paganismo. Todo lo que es bueno sigue siendo bueno. Todo lo que es malo sigue siendo malo. Pero no podemos seguir permitiendo que lo bueno se vuelva malo y que lo malo se convierta ahora en bueno. ¿Qué es lo que está criticando Jesús en estos momentos? Ese es nuestro pobre espíritu, la pobre naturaleza que está sufriendo porque no preferimos a morir por amor a Cristo ni defender nuestra fe, sino que seguimos adorando a falsos dioses. Y puede que no te estés dando cuenta, pero lo estamos haciendo. Que santas, felicidad y perpetua estas mártires rueguen por nosotros en la conversión y en la unidad de salvar nuestra fe. Mi amado Jesús, en este momento de oración quiero pedirte que a través de la gracia de tu Santo Espíritu y a través de tu presencia nos concedas a cada uno de nosotros amarte tanto como te amaron Santa Perpetua y Santa Felicidad, Señor. Cómo te colocaron en el primer lugar de sus vidas, cómo te amaron por encima del amor a su familia, por encima del amor inclusive a sus hijitos, Señor Jesús. Concédenos esa fortaleza que necesitamos, Señor. Permítenos colocar esa escala de valores realmente en el orden en que tú quieres, Señor, amándote a ti por encima de nosotros mismos, por encima de nuestro propio querer, de nuestros pareceres, Señor. Aquí estamos para pedirte, mi amado Jesús, que este testimonio de estas santas realmente nos mueva, Señor, a afianzar ese camino en ti, a afianzarnos en la santidad, Señor. Mira cómo hasta sus mismas familiares querían distraerlas de ese propósito de seguirte y de agradarte, Señor. Permítenos que nosotros estemos siempre con nuestra mirada fija en ti y fija en el cielo, Señor. No permitas que dudemos. Regálanos un espíritu fuerte cada vez más. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Preciosa María, Madre de Dios y Madre nuestra, a ti nos acogemos en esta presencia, en este momento, en este instante, pidiendo tu auxilio, tu ayuda, tu protección y tu amparo, así como el Todopoderoso bendijo, custodió y favoreció a estas santas Felicidad y Perpetua. Hoy, por medio de tu intercesión, por medio de tus súplicas, queremos que el Señor también nos revista de ese valor, de esa firmeza, de esa templanza, de esa fortaleza que tuvieron estas santas mártires para nosotros también mantenernos fieles a la verdad, mantenernos fieles a ese amor de Dios. Hoy, cuando se nos proponen tantas cosas para engañar, para traicionar a tu Hijo Jesús, ayúdanos a mantenernos siempre al pie de la cruz como tú lo estuviste. Y por eso, con fe y con alegría, te decimos a ti, Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santas, Felicidad y Perpetua, rueguen por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, rueguen por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, mártires, rueguen por nosotros. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración de los santos y santos del Señor. Con estas santas del día de hoy, Felicidad y Perpetua. Interesante el nombre de estas mártires del Señor.
Qué maravilla orar este espacio con Samir y Jackie. Qué maravilla estar en unidad, en conversión, en la necesidad de ser personas que entienden estos mensajes de conversión para llegar a esa santidad. Que este alimento espiritual del día de hoy sea enriquecimiento, sea plenamente en la necesidad de orar por todas nuestras voluntades de conversión. Sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios de la emisora de Sánate Tú. Damos gracias a Dios, hermanos, por este espacio bellísimo en el Día de nuestro Santo. Por eso les quiero invitar a que se conecten con nuestra página sanatetu.com. Allí ustedes pueden encontrar un chat donde pueden escribir sus intenciones de oración. Allí pueden encontrar nuestra parrilla de programación. Por eso extiendan esta invitación a muchísimas más personas. Cuéntenles que tenemos una emisora católica 24 horas del día en constante oración, músicas, prédicas, alabanzas, testimonios, la transmisión de la Eucaristía, nuestros momentos de adoración. Sin lugar a dudas, una alegría y una bendición muy grande para nosotros contar con este canal maravilloso de evangelización como lo es la emisora. También invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Todos los días estamos publicando el audio del Santo del Día para nuestro crecimiento espiritual. Dios los bendiga. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este hermoso espacio de oración, hoy con esta maravillosa biografía. De verdad que nos vamos muy felices y contentos por ese testimonio de felicidad y perpetua. Quedamos animados también para mantenernos fieles y firmes, para estar perseverantes, para ser agradecidos con Dios y para pedirle a Dios esa gracia de poder entregar nuestra vida por el servir, por ser fiel a Él, por ser discípulos, por ser misioneros, por ser la luz de las naciones, por ser esa sal que da sabor y por ser ese buen ejemplo. Hoy el Señor nos recuerda que necesitamos cada día de hombres y mujeres valientes, que seamos capaces de darnos a los demás, de dar fiel testimonio de la verdad que es Jesucristo. Por eso los invito a que siempre sigan en sintonía a través de esta su emisora Sánate Tú, la emisora de la fe, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Misioneros Católicos Sánate Tú, y pues que sigan orando también por nosotros y que sigan escuchando estas hermosas experiencias de los santos, porque nos están enseñando, ayudando y contribuyendo en el camino hacia la santidad. Así que un abrazo afectuoso para todos ustedes, queridos hermanos, y lo mismo para mis hermanos de comunidad. Que Dios y la Virgen María los bendigan.